Hola a todos, soy Fer. Sean bienvenidos al canal Transvaloración del Pensamiento. En esta ocasión me tomé la molestia de realizar una reseña con algunos de los aspectos más sobresalientes del libro Meditaciones Metafísicas de René Descartes. Dicha reseña puede ser útil para un primer acercamiento al autor y a dicho texto. Sin embargo, recomiendo ampliamente una lectura detallada del mismo. Espero sea de su agrado. En su obra titulada Meditaciones Metafísicas, René Descartes hace un ejercicio personal acerca de las cuestiones más fundamentales que deben ser pensadas. Dicha obra se divide en 6 meditaciones. En la primera meditación, el pensador francés señala que a lo largo de su vida ha aprendido y se ha formado a partir de diversas opiniones, muchas de ellas que han resultado falsas y otras tantas que probablemente pudiesen ser falsas si se revisasen detalladamente, ya que en ellas caben dudas acerca de su veracidad. A partir de este punto surge el primer interés cartesiano, buscar algo de lo cual no pueda dudarse, para tener un suelo firme, un fundamento verdadero del cual no se pudiese tener ni la menor duda. Pero, ¿cómo encontrar algo firme? Revisando cada opinión o postura para comprobar si algo es verdadero o falso. Para nada. Descartes toma la hazaña de suspender el juicio acerca de todo aquello que pueda producir la menor duda, ya que algo firme no tendría por qué producir la menor duda, de acuerdo con este autor. De ahí que comience a dudar que los sentidos puedan ser una fuente fiable de conocimiento directo, ya que hay distintos casos en los cuales solemos ser engañados por ellos. Por ejemplo, no porque a vista de nuestros ojos el sol quepa entre nuestras manos, resulte ser el caso que el sol quepa en nuestras manos. De la misma manera, no pueden distinguir cuando nos encontramos soñando o cuando estamos despiertos. Otra razón por la cual se puede dudar de ellos. En mi opinión, un ejemplo actual que esclarece todavía más esta cuestión es el escenario planteado en la película de Matrix, en la cual hay un mundo que se muestra como una simulación virtual, como si fuese un sueño, que una vez estando introducido en dicha simulación, no se puede distinguir lo real de lo ficticio, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, Descartes agrega que siempre creyó que había un Dios creador y bondadoso, pero que podría ser el caso que éste fuera un engañador y que por tanto creara escenarios en los cuales percibimos las cosas de manera falsa, como ilusiones y engaños. Cabe aclarar que no se compromete con que Dios sea un engañador como tal, pero a partir de su ejercicio de suspensión de juicio, inserta esta posibilidad que se le ha ocurrido. Con esta reflexión parte hacia su segunda meditación, en la cual considera que, aunque fuera el caso que hubiese sido engañado una o 1000 veces por un supuesto Dios engañador, eso no quitaría el hecho de que dicha entidad está engañando algo. Por tanto, aunque siguiera engañándolo, en ello no cabría la menor duda de que se engaña a alguien. A partir de esto, Descartes concluye que es, y que por tanto existe. Pero sigue vigente la cuestión de si es huesos con carne
o un alma o mero pensamiento. Continuando con esto, el filósofo francés señala: pero entonces, ¿qué soy? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es decir, una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y que siente. Con ello, Descartes da cuenta de que a pesar de que pueda haber equivocaciones o errores por medio de juicios o creencias acerca del mundo, no se deja de ser uno mismo mientras éstas se conciben. De esa manera, podré equivocarme al decir y creer lo que es una u otra cosa, pero esto no quita el hecho de que yo soy, en cualquier caso. Descartes dice del siguiente modo: si juzgo que la cera existe porque yo la toco, se seguirá también la misma cosa, a saber que yo soy. Y si lo juzgo porque mi imaginación me persuade de ello o por cualquier otra causa que sea, concluiré siempre lo mismo. En ese sentido, la facultad de conocer, de poder aprender, de equivocarse, de rectificar, de dudar, de pensar, es propia de que uno es. Y con dichas consideraciones no podría dudarse o poner en suspensión de juicio esta cuestión. A partir de la tercera meditación, nuestro autor francés señala que existen en cada uno de nosotros diversidad de ideas o imágenes que hemos construido. Es así que por medio de estas construcciones se pueden presentar en nuestro pensamiento imágenes que no están propiamente en el mundo externo. Por ejemplo, la imagen de una sirena. Esta imagen es construida a partir de otro conjunto de imágenes más, la imagen de una mujer y la imagen de la coleta de un pez. En ese sentido, sería una invención a partir de una construcción de dos imágenes externas a uno mismo, con una combinación un tanto personal, ya que bien podría ser el caso que hayamos elegido que una sirena puede ser una construcción de imágenes distinta, como la cabeza de un pez y la parte inferior de una mujer. Esta sería otra construcción personal que resultaría un tanto extraña a mi parecer, pero aún así sería una construcción a fin de cuentas concebible. Por otro lado, hay sensaciones que sugieren tener un origen externo a uno mismo. En esa medida, no es tan simple decir que son una mera invención personal, tal como ya lo vimos en el caso de construcciones de imágenes, como en el caso de la sirena, o tal como sería la sensación de sentir el calor que proviene a partir del fuego o de los rayos del sol. Con ello, Descartes advierte que hay inclinaciones que nos conducen a ciertas imágenes o sensaciones, pero con la duda constante de si es el caso que dichas causas que producen efectos en nosotros son verdaderas y fuentes externas. En ese sentido, el filósofo francés se cuestiona si puede ser el caso que dichas imágenes y sensaciones sean construidas realmente por algo externo a nosotros mismos, o si es el caso que son solamente construcciones hechas desde uno mismo como invenciones personales, tal como podría ser el caso de las imágenes o sensaciones creadas por nosotros desde un sueño. Sin embargo, la meditación cartesiana continúa, puesto que el filósofo francés señala que hay cualidades existentes en el mundo externo que no podrían provenir de él o de cada uno de nosotros, tales como la extensión, las figuras geométricas o el movimiento. De hecho, también considera que la idea de Dios
tampoco pudo venir de él mismo ni de cualquier individuo particular, dado que se estaría tratando de entidades finitas e imperfectas, y algo imperfecto no puede concebir o crear algo que es perfecto, algo tan grande como Dios mismo. Dios entendido como una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, todopoderosa y por la que todas las demás cosas existen. Por tanto, de acuerdo con Descartes, cualquier ser humano, siendo una sustancia finita, no podría concebir por sí solo la idea de una sustancia infinita, a menos que la idea de una sustancia infinita le hubiera sido opuesta por esa misma sustancia infinita que podría ser capaz de esto. Esta sustancia infinita no sería otro más que Dios. O planteado de otra manera, ¿cómo sé que soy imperfecto? Para ello, debe haber algo perfecto con lo cual yo pueda comprender mi imperfección. En esa medida, alguien perfecto debió de alguna manera poner en mí la idea de la perfección para que pudiera yo entenderla, a pesar de que yo no sea una sustancia perfecta. Para Descartes, la idea de Dios es clara y distinta. Esto quiere decir que si es completamente comprensible lo que Él es, esto es, un ser perfecto, infinito y eterno, podemos considerar que estas cualidades corresponden con alguna realidad externa y ajena a seres imperfectos. Esto indica, siguiendo a Descartes, que si podemos concebir dichas propiedades, estas deben existir en algún lado, aunque escapen a nuestro entendimiento debido a nuestra imperfección. Estas deben existir, por tanto, en Dios. Descartes tiene claro que alguien podría objetarle que la idea de perfección está en nosotros porque conforme el tiempo transcurre, tendemos a aprender más y mejor las cosas, y entendemos y creemos que podemos mejorar y aspirar a una superación personal, ya sea en términos de conocimiento o cualquier otro ámbito. Sin embargo, nuestro intelectual francés dice que una perfección comprendida como la de la divinidad es inalcanzable en términos humanos. Por tanto, no podría ser que la idea de perfección tuviera relación con un mejoramiento individual. De la misma manera, señala que Dios no podría ser considerado como un producto de una ficción personal, dado que no se le podría agregar ni mucho menos quitar una cualidad, en tanto que se comprende su constitución ontológica. Por ejemplo, no podría imaginarse a Dios con más perfección de la que tiene porque Él ya es perfecto, ni podría quitársele o agregársele alguna cualidad intrínsecamente hablando porque Él todo lo tiene. Tampoco podría ser el caso que la idea de Dios fuese un engaño o una ilusión proveniente de los sentidos, puesto que dicha idea que se tiene de Él no fue recibida mediante estos. Por consiguiente, Descartes concluye que la idea de Dios debió ser puesta en cada individuo por el mismo Dios, así como la firma que pone un artista al terminar su obra. En la cuarta meditación, Descartes recuerda que no siempre puede fiarse de los sentidos, puesto que tienden a conducir a errores de juicio, pero que sí puede fiarse de Dios, dado que no podría engañar, puesto que el engaño es una cualidad imperfecta y Dios mismo no posee dicho tipo de cualidades, ya que Él es un ser perfecto. Considera además
que hay que aprender a distinguir las cosas claras y distintas, ya que éstas son las verdaderas. Y recordemos que para Descartes, Dios es algo claro y distinto por sus cualidades, por tanto es algo verdadero. También indica que aunque la facultad de discernir entre lo verdadero y lo falso le fue dada por Dios en la mejor disposición, esta no lo enajena de poder cometer errores, en tanto que él, como cada individuo, tienen cualidades que conducen al error en tanto que imperfectas. Entre otras cosas, señala que no porque el libre albedrío que nos fue otorgado por Dios pueda conducirnos al error o hacernos fallar, esto significa que Dios sea creador de cosas imperfectas, sino que lo imperfecto radica del uso dado. Si no sabemos usarlo correctamente, caeremos en un engaño, dado que no ejercemos de buena manera dicha facultad dada por la divinidad. Es por ello que, de acuerdo con Descartes, se debe ejercer el entendimiento de tal modo que pueda distinguirse lo verdadero de lo falso. En ese sentido, saber usar o no el juicio y entendimiento dependen de la labor personal de cada uno. En la quinta meditación, Descartes inquiere en que, aparte de la idea de Dios, hay otras ideas innatas con las que nacemos que también poseemos de manera clara y distinta. Estas son las que atañen a la aritmética y geometría, tal como es el caso del triángulo, ya que sus propiedades, sus ángulos, no fueron invenciones ni de él ni de un individuo en concreto, ni tampoco fue el caso que le fue transmitido el conocimiento de lo que es un triángulo a través de los sentidos. En ese sentido, objetos de la aritmética y la geometría, como los números y las figuras, también se presentan en uno mismo por definición de manera clara y distinta. No viene confusión alguna de dichos objetos. Llegando a este punto de la meditación, nuestro filósofo francés vuelve a referir a la cuestión acerca de la existencia de Dios y señala una objeción que bien podrían reprocharle. Alguien podría objetarle que si Dios es concebible de algún modo, solamente lo sería porque él o algún otro individuo piensan que existe. Esto significa que Dios se reduciría a una idea imaginaria de los individuos. Sin embargo, Descartes indica que esta no podría ser una verdadera refutación acerca de la existencia de Dios, puesto que la existencia es una propiedad de Dios. En consecuencia, no puede ser atribuida o dada de algún ser humano hacia él, ya que no tendría sentido que una entidad finita e imperfecta como el ser humano pudiera darle en algún sentido una cualidad perfecta e infinita a un ser como Dios. De la misma manera, la existencia de una entidad verdadera e inmutable no depende del pensamiento de una entidad imperfecta, mutable, cambiante y perecedera. El ser humano es limitado y a Dios mismo nada lo limita. Para este pensador es clara la diferencia entre Dios y el ser humano, a tal punto de que es inconcebible para él considerar seriamente que Dios sea un invento humano debido a sus cualidades ya mencionadas. Además, Descartes afirma que la certeza y la verdad de toda ciencia depende del solo conocimiento del verdadero Dios. Esto significa que el pilar de la realidad o la verdad de toda ciencia o conocimiento
parten de la existencia de Dios, y para llegar a ella antes debe tenerse una comprensión de lo que es Él. Dicho de otra manera, antes de conocer la verdad de algo, debe tenerse en cuenta que el pilar fundamental de toda realidad es Dios. En la sexta y última meditación, el filósofo francés marca la distinción entre imaginación e intelección o concepción. En el caso de la imaginación, la describe como un proceso en el cual se pueden concebir imágenes con propiedades específicas. Por ejemplo, en el momento en el que imaginamos un triángulo dentro de nosotros, se concibe su forma y sus tres respectivos lados. Por otro lado, en el caso de la intelección o concepción, no necesariamente va de la mano un ejercicio imaginativo, pero sí una definición de características concretas. Por ejemplo, en el caso de un quiliágono, una figura de 1000 lados, esta, a diferencia de un triángulo, no sería posible imaginarla. Pero sí es posible que, en ambos casos mencionados, pueda darse una concepción de algo que las caracteriza. Es decir, podemos definir que un triángulo es una figura de 3 lados y que un quiliágono es una figura de 1000 lados. Pero no podemos imaginar un quiliágono de la misma manera que sí podemos imaginar un triángulo. Por otro lado, Descartes señala que es el caso que hay interacción entre él y cosas externas a su cuerpo, tal como alimentos que le producen diversos sabores, formas, objetos sólidos y todo tipo de cosas que alguna vez le han hecho participar de experiencias tanto agradables como desagradables. Por ejemplo, pensemos en la satisfacción que se siente al recibir el calor de una fogata, o también en movimientos de otros cuerpos que pueden percibirse. Estas, entre otras sensaciones, no podrían depender del mero pensamiento individual, siguiendo esta meditación, ya que la interacción simplemente surge. Además, se producen efectos sensitivos a partir de diversos objetos externos, incluso contra nuestra voluntad. De esa manera, no tendría sentido pensar que dichas sensaciones son un invento de nuestra mente. Así pues, en ocasiones sentimos calor aunque no lo queramos sentir, o algo nos produce dolor aunque no lo queramos así. Por tanto, este tipo de entidades bajo las cuales tenemos ciertos efectos porque interactuamos con ellas, tienen que estar propiamente fuera del cuerpo y no depender restrictivamente de una facultad imaginativa o del pensamiento. A partir de las reflexiones previas, el filósofo francés agrega en esta sexta meditación que aunque ahora tenga una base más firme para continuar en la búsqueda de la verdad a lo largo de su vida, tampoco puede fiarse completamente de todas las creencias que fueron producidas por los sentidos, así fuesen sensaciones externas o internas, ya que las sensaciones externas producidas por objetos a través de sus sentidos le habían conducido a juicios errados. Por ejemplo, él cuenta que en ocasiones veía torres que a lo lejos se veían circulares, pero que en realidad no lo eran, sino que realmente eran cuadradas cuando se apreciaban más de cerca. O grandes estatuas que a lo lejos parecían más pequeñas, pero al acercarse a ellas eran de un colosal tamaño. Por otro lado, también se había percatado de que las sensaciones internas de igual manera hacían tener juicios equivocados, tal como sucede en el caso del dolor, pues Descartes
señala que llegó a conocer casos de individuos que carecían de alguna extremidad corpórea, como un brazo o una pierna, que comentaban que, aunque carecieran de dicha parte, a veces se les olvidaba que ya no la tenían, y que a su vez tenían la sensación de sentir dolor en dicha extremidad faltante. Sin duda, casos muy curiosos e interesantes que llaman bastante la atención. Casos por los cuales nuestro pensador francés no se fiaba del todo del tipo de juicios que uno pudiera obtener a partir de estas sensaciones internas, ni tampoco de las sensaciones externas, al momento de buscar la verdad. Ya en este punto de la meditación, Descartes está convencido y con la certeza de que es una entidad pensante. Esto es una res cogitans, que además posee un cuerpo, y con esto introduce lo que es conocido en la tradición filosófica como el dualismo cartesiano, ya que está constituido por pensamiento y por cuerpo, que son dos sustancias distintas a su consideración. Por un lado, es capaz de tener ideas, imaginar, de reflexionar, y por el otro, también es capaz de tener sensaciones provenientes de otros cuerpos, así como sentir el calor que produce una fogata. Además, recalca que pensamiento y cuerpo son dos cosas distintas, puesto que considera que no todo lo que es cuerpo piensa, tal como las rocas o materias inertes, y hay cuerpos que guardan de un espíritu que les conduce y les otorga la facultad de pensar para buscar la verdad. Por ejemplo, él piensa y además posee un cuerpo. Descartes apunta que Dios fue capaz de producir las cosas de manera tal que cada uno de nosotros pudiésemos llegar a tener una buena comprensión de ellas, para que de esa manera cada individuo pudiera abordar su estudio. También afirma que aquello que se le presenta de manera clara y distinta son las formas estudiadas por la geometría. De la misma forma, tampoco considera dudar de verdades que se manifiesten en su interacción con la naturaleza, como la sensación que tiene cuando le da hambre, esa que guarda su cuerpo y que es resultado de que su pensamiento esté unido a él. Así, para el filósofo francés, pensar que tiene hambre prueba que su mente, esa sustancia pensante que ha meditado anteriormente, está unida con su cuerpo. Por otro lado, agrega que hay una distinción entre verdad y percepción. En ese sentido, la verdad es algo concebible de manera clara y distinta, y la percepción es la mera sensación producida por el efecto de una interacción con otro objeto, pero que puede hacernos creer conclusiones falsas. Y a pesar de que antes, desde la primera meditación, dio cuenta de esto, ve necesario reiterarlo de nueva cuenta. Que los colores de ciertos objetos que percibimos se muestren de una manera ante nuestros ojos no nos da la verdad de cómo aparece dicho color en el mundo, pues no se toma en cuenta la luz o sombra que reciben dichos objetos, y eso hace que los colores puedan lucir más claros o más oscuros según cada caso. Yo personalmente agregaría que esto también dependerá del tipo de visión que tengamos. Por ejemplo, si tuviéramos daltonismo, no percibiríamos colores como el rojo o el verde tal como aparece en el común denominador de la gente. Entonces, esto de manera significativa cambiaría nuestra manera de percibir los colores en el mundo.
nuevamente haciéndonos llegar a cierto tipo de conclusiones que nos harían errar de acuerdo a la verdad de cómo son y se muestran verdaderamente dichos colores en el mundo. Algo similar puede suceder con el sentido del gusto y los sabores, como en el caso de la dulzura o amargura. Podríamos percibir algo muy dulce o muy amargo, pero eso dependerá de las condiciones de nuestro paladar, puesto que podríamos perder la sensación de los sabores por el efecto de algún malestar en nuestro cuerpo o de estar enfermos. Por tanto, no hay sentido humano que escape de conducirnos a conclusiones o juicios falsos acerca del mundo. Por ello, Descartes se muestra reiterativo con que no hay que fiarse completamente de los sentidos al momento de buscar la verdad. Finalmente, dentro de estas meditaciones, Descartes distingue y señala la diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Por un lado, el cuerpo es divisible en partes, mientras que el espíritu es indivisible. Una parte única, que además es la que hace que tanto nuestro filósofo francés como cada ser humano sea una cosa que piensa. Agrega que aunque ambas cosas puedan existir conjuntamente, realmente están separados debido a sus cualidades intrínsecas. De esa manera, aunque fuese el caso que se le despojara de una parte, de una extremidad de su cuerpo, él seguiría teniendo su espíritu de manera completa. Y de acuerdo con su postura, es gracias al espíritu y no al compuesto de espíritu y cuerpo que podemos conocer y tener un entendimiento sobre la verdad, entendiendo espíritu como la forma principal del hombre o ser humano gracias a la que piensa. En cambio, la naturaleza del cuerpo, como se ha advertido, puede ser engañada fácilmente. De esa manera, si se mezclara veneno con un alimento dulce, difícilmente podría distinguirse con claridad y distinción, lo cual traería consecuencias de gravedad. Esta clase de tropiezos se debe a una naturaleza finita e imperfecta, que es la corpórea. Por ello, valdría la pena no tener tanta confianza en los sentidos del cuerpo, pues son parte de la imperfección humana, limitando la obtención de un conocimiento certero. Por tanto, de acuerdo con Descartes, las equivocaciones humanas radican en que tengamos una naturaleza imperfecta y no porque Dios sea un engañador, de acuerdo con las reflexiones suscitadas en estas meditaciones. Por tanto, estas meditaciones resultaron ser una suerte de interiorización personal por parte de nuestro filósofo francés, que da cuenta de las equivocaciones humanas y cómo estas equivocaciones proceden principalmente en que los juicios humanos ponen certeza o confianza en los sentidos. Y esto es algo que Descartes da cuenta que no se debe hacer dado la naturaleza imperfecta que posee el ser humano. Y no como tal porque Dios sea un engañador que quiera que nos estemos equivocando todo el tiempo al momento de obtener un conocimiento acerca del mundo.